Capítulo 1. Las campanas que llaman a los muertos. Nadie en el pueblo recordaba haber tocado aquellas campanas. Sin embargo, cada medianoche, justo cuando el aire se volvía más espeso y el silencio pesaba sobre las casas, el bronce antiguo de la torre empezaba a retumbar. No eran tañidos comunes. No llamaban a misa ni anunciaban fiesta. Eran golpes graves, arrastrados, que parecían salir no del aire, sino de debajo de la tierra. Yo era un niño la primera vez que las escuché. Recuerdo que mi madre se levantó sobresaltada. Hizo la señal de la cruz y me susurró al oído: no mires por la ventana. Si escuchas las campanas, quédate quieto y reza en silencio. Pero esa noche, mi curiosidad pudo más que la obediencia. Me levanté descalzo. El suelo helado me mordía los pies. Y me acerqué al ventanuco de mi habitación. Afuera, la calle estaba desierta, iluminada apenas por la luna pálida. Entonces los vi. Una procesión. Figuras blancas, translúcidas, avanzaban lentamente por el camino de piedras. No levantaban polvo ni hacían ruido, pero sus siluetas se movían como si obedecieran a un orden secreto. Algunos llevaban cirios encendidos, cuyas llamas no temblaban con el viento. Otros portaban cruces de hierro que parecían demasiado pesadas para un cuerpo tan etéreo. Y al frente, liderando aquel cortejo, venía un hombre alto, vestido con sotana negra, el rostro oculto bajo una capucha que no pertenecía a ningún hábito conocido. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a delatarme. Me apreté contra el marco de la ventana y quise cerrar los ojos. Pero entonces escuché algo que aún hoy me hiela la sangre: mi nombre. No era un grito, era un murmullo que reptaba con el viento. Uno de los espectros levantó la cabeza, y aunque sus ojos eran dos cuencas vacías, sentí que me miraba directamente. La procesión siguió su camino hacia la iglesia, donde las campanas continuaban resonando como un corazón enfermo. Corrí hacia la cama. Me tapé hasta la cabeza y recé hasta que mi lengua se trabó. Cuando amaneció, las campanas se habían callado y la calle parecía intacta. Nadie más habló de ellas. Nadie quiso admitir que también las había escuchado. Con los años descubrí la verdad a medias: esas campanas no llamaban a los vivos. Llamaban a los muertos que aún tenían cuentas pendientes en el pueblo. Y la procesión, noche tras noche, iba creciendo. Lo peor no era verlos pasar. Lo peor era esperar el día en que tu propio nombre resonara en susurros entre sus filas. Capítulo 2. Que el niño que llevaba una cruz demasiado grande. Aquel año, la procesión regresó antes de lo esperado. Las campanas sonaron en luna nueva, como si la oscuridad total fuese un altar donde todo pecado quedaba desnudo. Yo ya no era un niño curioso, sino un joven que había jurado no volver a mirar. Pero el murmullo de las campanas, ese llamado antiguo, me arrancó del sueño como una mano fría en la garganta. Salí a la calle. El aire era más denso que nunca, cargado con olor a cera apagada y tierra húmeda. La procesión avanzaba, y esta vez la vi desde más cerca. Fue entonces cuando lo noté: un pequeño caminaba en medio de los espectros. Era un niño de unos 10 años. Pero su rostro estaba cubierto por una palidez sobrenatural, como si nunca hubiera visto el sol. Lo extraño no era él, sino lo que llevaba sobre sus hombros: una cruz de madera ennegrecida, gigantesca, más grande que su propio cuerpo. Avanzaba tambaleándose, pero sin detenerse. Cada paso suyo dejaba una marca oscura en las piedras, como si la tierra misma se quemara bajo su peso. Me quedé paralizado. En su rostro no había dolor ni esfuerzo, solo vacío. Sus ojos no miraban al frente ni a los lados, estaban clavados en algún punto invisible, más allá de todo lo humano. Los demás espectros parecían abrirle camino, como si él fuese la ofrenda más sagrada. El sacerdote decapitado, el mismo que había visto liderar la procesión en otras noches, inclinó la cabeza sin rostro cada vez que el niño pasaba. Entonces escuché un crujido. La cruz se astilló por un momento, y de ella brotó un líquido oscuro, espeso, que no era sangre ni resina. Era como ceniza líquida que se derramaba lentamente sobre el suelo. Un perro callejero se acercó para lamerla, y cayó muerto al instante. Rígido, como si hubiese tragado fuego invisible. El niño siguió avanzando. No mostró compasión ni sorpresa. Yo quise gritar, pero la voz se me quebró. En cambio, escuché un murmullo a mi alrededor. Las ventanas del pueblo, que yo creía cerradas, se entreabrieron. Otros vecinos también miraban en silencio. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a moverse. Todos sabíamos que si el niño levantaba la cabeza y nos veía, algo peor que la muerte nos marcaría para siempre. Cuando la procesión desapareció dentro de la iglesia,
Las campanas dejaron de sonar. La calle quedó en silencio absoluto. Al día siguiente, en el cementerio, apareció una tumba nueva. No tenía nombre, solo la marca de una cruz quemada en la piedra. Y sobre la tierra fresca, huellas pequeñas, como de un niño descalzo. Fue entonces cuando comprendí que aquel espectro no cargaba la cruz de otros, cargaba la nuestra. Capítulo 3. Los cánticos que no tenían lengua. Esa noche descubrí que el silencio puede doler más que un grito. Las campanas comenzaron a sonar de nuevo, pero con un ritmo distinto, más lento, más grave, como si arrastraran las entrañas del mundo hacia la superficie. El aire se volvió tan espeso que parecía imposible respirar, y antes de que los espectros aparecieran, se oyó un murmullo. No era un canto humano, era una melodía quebrada, profunda, formada por voces que no parecían salir de ninguna garganta. Me asomé con el corazón encogido y vi cómo la procesión avanzaba entre sombras. Los espectros caminaban, y de sus bocas cerradas no salía sonido alguno. Sin embargo, el cántico seguía allí, llenando el aire, trepando por las paredes, colándose en cada rincón de las casas. Me llevé las manos a los oídos, pero no servía de nada. La música no viajaba por el aire, entraba directamente en el pecho, golpeando como un corazón ajeno. Cada nota hacía vibrar mis huesos, y juraría que por un instante sentí como mi propia lengua quería moverse sin mi permiso, repitiendo aquel himno prohibido. Los vecinos también lo sentían. Desde las rendijas de las puertas vi ojos temblorosos, labios mordidos, manos aferradas a rosarios que se desgranaban demasiado rápido. Nadie rezaba con fe, rezaban con miedo. La procesión pasó frente a la casa del anciano Ortega, un hombre que jamás pisaba la iglesia y se reía del pecado como de un cuento infantil. Cuando los espectros entonaron una nota más larga, la puerta de su casa se abrió sola. El cántico se volvió insoportable, como un clavo ardiendo dentro de la cabeza. Ortega salió, con los ojos vidriosos, la boca abierta. No tenía lengua, sangraba, y sin embargo, su garganta vacía repetía el canto con una voz más fuerte que todas. La multitud espectral lo recibió como a uno de los suyos. El niño de la cruz inclinó apenas la cabeza y siguió andando, mientras Ortega se unía a la marcha, tambaleante, con la herida fresca todavía brillando en la oscuridad. Quise cerrar los ojos, huir, esconderme bajo la cama como en la infancia, pero el cántico no me lo permitía. Era como si cada palabra invisible estuviera escrita dentro de mi carne. Temí que en cualquier momento mi lengua también desapareciera, arrancada por un himno que no necesitaba bocas para existir. Cuando la procesión desapareció en la iglesia y el último eco se apagó, vomité en el suelo, como si mi cuerpo expulsara el veneno de aquel canto. Desde entonces lo supe, la procesión no solo marchaba para recordar a los muertos, marchaba para arrancar la voz de los vivos, hasta que todos Capítulo 4. La Virgen que lloraba sombras. Creí que ya nada podía sorprenderme después de ver cómo los cánticos sin lengua arrancaban la voz de un hombre. Pero me equivoqué. La siguiente noche, cuando las campanas tocaron de nuevo, la procesión no se limitó a caminar por las calles, se detuvo frente a la iglesia. Y allí ocurrió lo que aún me persigue en cada sueño. La estatua de la Virgen, la que desde niños nos enseñaron a venerar, comenzó a temblar. Nadie se atrevió a entrar, pero desde las ventanas abiertas todos vimos como sus ojos de piedra se llenaban de líquido oscuro. No eran lágrimas comunes, eran sombras, gotas negras, espesas como hollín. Se deslizaban por sus mejillas, pero en lugar de caer al suelo, se alargaban, retorciéndose como dedos. Al tocar el piso, esas lágrimas se erguían, convirtiéndose en figuras pequeñas que parecían niños sin rostro. Se unían a la procesión en silencio, marchando al compás de una música que ya ni siquiera necesitaba campanas. El sacerdote decapitado alzó su rosario ardiente hacia la Virgen, como si la estuviera bendiciendo. Y entonces lo comprendí, no eran lágrimas de dolor, eran hijos oscuros, engendrados por una santidad corrompida, como si la imagen misma hubiera sido poseída por algo que nunca debió entrar en la iglesia. Algunos vecinos se arrodillaron al ver aquello, rezando con fervor. Otros lloraban, convencidos de que la Virgen nos castigaba por nuestros pecados ocultos. Pero lo que más me heló fue ver a mi madre. Estaba de pie en la puerta, con los ojos fijos en la estatua, y sus labios se movían como si respondiera a las sombras. «Madre, entra», le supliqué, tirando de su brazo. Pero no reaccionó. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Aunque no eran suyas, eran negras, iguales a las de la Virgen. Me quedé paralizado. Comprendí que las sombras no solo nacían de la piedra, sino también de quienes se dejaban tocar por ellas. Y mi madre ya había sido marcada.
La procesión reanudó su marcha hacia el altar, llevándose con ella a las nuevas criaturas hechas de sombra. Las campanas enmudecieron, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Cuando todo terminó, la estatua volvió a ser la misma de siempre. Rígida, fría, inofensiva, pero en sus ojos de mármol aún quedaban rastros de un brillo oscuro, como brasas apagadas que podían encenderse en cualquier momento. Esa noche no dormí. Me quedé observando a mi madre, temiendo que, en cualquier instante, sus lágrimas se transformaran en hijos de sombra que marcharan fuera de la casa. Ahora sé que la Virgen nunca estuvo de nuestro lado. Ella lloraba. Sí, pero lloraba sombras para alimentar la procesión. Capítulo 5. El sacerdote que marchaba sin cabeza. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos lo sabíamos, la procesión tenía un guía. Y no era un santo. La primera vez que lo vi de cerca, creí que mis ojos me traicionaban. Avanzaba delante de todos, erguido, con pasos seguros, sosteniendo un rosario que ardía como hierro al rojo vivo. Pero no tenía cabeza. El cuerpo vestía sotana negra, deshilachada en los bordes, como si hubiese sido devorada por el fuego. Sus manos, huesudas y firmes, movían las cuentas incandescentes una por una, y cada vez que terminaba el rosario, una nueva fila de espectros se unía a la procesión. Era un ciclo interminable, una letanía de muerte que no necesitaba palabras. Lo más aterrador no era su ausencia de rostro, sino lo que ocurría alrededor de él, cada vez que pasaba frente a una casa. Las paredes rezumaban humedad, y los retratos colgados en las paredes caían solos, como si se negaran a mirar. En mi casa, la imagen del Sagrado Corazón se desplomó al suelo cuando la figura sin cabeza desfiló frente a mi ventana. Yo me apreté contra las tablas, rogando no ser visto. Pero, ¿cómo puede mirarte alguien que no tiene ojos? Y aún así, sentí su atención fija en mí, como si la nada que habitaba donde debía estar su rostro me atravesara entero. Una anciana, doña Clara, no soportó más. Salió con un crucifijo en la mano, temblando, y gritó: «Va de retro, espíritu maldito, en el nombre de Dios». El sacerdote sin cabeza se detuvo. Levantó el rosario incandescente y lo dejó caer sobre el crucifijo de la mujer. El metal sagrado ardió como papel, derritiéndose en sus manos. Ella cayó de rodillas, y en un susurro que no venía de su boca sino de la nada, todos escuchamos la sentencia: «Amén». Doña Clara se desplomó sin vida, y su cuerpo se levantó de inmediato, convertido en un espectro más, que se unió a la fila sin mirar atrás. El pueblo enmudeció. Nadie volvió a desafiarlo. Nadie se atrevió a rezar en voz alta. Con el tiempo, descubrimos un secreto que nos dejó aún más helados. Ese sacerdote había existido. Era el párroco de hacía muchos años, excomulgado en secreto por herejía. Se decía que había vendido su alma a cambio de poder ver los pecados de todos. Murió decapitado en circunstancias nunca aclaradas, y ahora marchaba cada noche, reclamando fieles para su propia misa maldita. Desde entonces, cuando las campanas suenan y la procesión comienza, no pienso en los espectros. Capítulo 6. El cántico prohibido que abre tumbas. Creí haber escuchado todos los horrores posibles: campanas que llaman a los muertos, vírgenes que lloran sombras, sacerdotes sin cabeza. Pero esa noche la procesión mostró algo que no pertenecía ni al cielo ni al infierno, sino a un lugar más oscuro. Las campanas sonaron 3 veces. Y después, silencio. Pensé que todo había terminado, que quizás el pueblo había sido perdonado. Pero entonces comenzó el cántico. Era distinto al de las otras noches. Más grave, más profundo, como si no fueran voces humanas las que lo entonaban, sino piedras arrastradas bajo tierra. Las notas eran tan pesadas que las ventanas vibraban, y los crucifijos en las paredes empezaron a girar como si quisieran huir. El cántico crecía, repetido una y otra vez, hasta que el suelo tembló. Miré hacia el cementerio desde la colina y vi lo imposible: las tumbas se abrían solas, no con violencia, sino con una delicadeza aterradora, como si alguien invisible levantara las lápidas y apartara la tierra con manos de seda. Los muertos comenzaron a levantarse. No eran esqueletos podridos. No, eran cuerpos casi intactos, como si hubiesen estado esperando ese momento desde siglos atrás. Sus ojos vacíos brillaban con un resplandor gris, y sus labios cerrados seguían el cántico que nadie entonaba en voz alta. El niño de la cruz caminó hasta la reja del camposanto. Se detuvo y giró apenas la cabeza hacia la multitud espectral, como si diera la orden. Y al instante, los muertos recién despertados se incorporaron a la procesión, arrastrando cadenas invisibles, dejando un eco metálico en cada paso.
Me llevé las manos a la boca para no gritar. Recordé los nombres de quienes estaban enterrados allí, vecinos, familiares, incluso mi propio abuelo. Busqué entre las filas de cadáveres y lo vi. Su rostro, que yo había besado frío el día del entierro, ahora marchaba rígido, con la mirada fija en algo que yo no podía ver. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Quise correr hacia él, sacudirlo, suplicarle que volviera a descansar. Pero algo me detuvo, una certeza oscura, brutal. Ya no era mi abuelo. Era un espectro más. Y su lugar estaba en la procesión. El cántico siguió hasta el último rincón del cementerio. Y cuando todas las tumbas quedaron vacías, cuando no quedó ni un muerto sin levantar, el himno se apagó de golpe. El silencio cayó como un manto. Y el pueblo entero supo la verdad, ninguna tumba volvería a guardar a sus muertos. Desde esa noche, el cementerio está vacío. Los difuntos no descansan bajo tierra. Marchan con los espectros, cantando en una lengua prohibida que abre puertas que nunca debieron abrirse. Capítulo 7. La niña con los ojos vendados. Esa noche, la procesión llegó con un silencio distinto, más pesado, más expectante. No hubo cánticos ni campanas, solo un murmullo contenido, como si los espectros aguardaran a alguien especial. Y entonces la vi. Era pequeña, apenas tendría 8 o 9 años. Caminaba descalza, con un vestido blanco que se deshacía en jirones a cada paso. Pero lo más perturbador no era su inocencia rota, sino la venda que cubría sus ojos. Una tela negra, apretada, manchada de ceniza, le tapaba el rostro desde la frente hasta las mejillas. Lo imposible era que, aún vendada, se movía con una precisión aterradora. No tropezaba, no dudaba. Cada paso la llevaba exactamente al lugar donde debía estar, como si pudiera ver más que nosotros. Me escondí detrás de la ventana, temblando. Y entonces lo noté, cada vez que la niña se detenía. El aire se detenía con ella. Todo quedaba en suspenso. Los perros dejaban de ladrar. Las velas de los altares se apagaban. Y los vivos conteníamos la respiración. Ella levantaba la cabeza, giraba lentamente hacia una casa cualquiera, y seguía caminando. Nada ocurría al instante. Pero a la mañana siguiente, siempre había un muerto nuevo en el pueblo. Una mujer que había rezado demasiado fuerte. Un hombre que había blasfemado en secreto. Una niña que había llorado durante la procesión. Todos caían, uno a uno. En el mismo patrón, la mirada invisible de la niña vendada los marcaba, como si sus ojos ocultos pesaran más que la vida misma. Aquella noche, el destino señaló mi calle. La niña se detuvo justo frente a mi puerta. Sentí el frío en los huesos, como si alguien ya hubiera escrito mi nombre en la lista de los condenados. Su cabeza vendada se giró hacia mi ventana, y aunque sabía que no podía verme, sentí sus ojos atravesando la tela y mi piel. El silencio fue insoportable. Esperé mi sentencia. Pero de pronto, la niña volvió a bajar la cabeza y siguió caminando. El aire se soltó. Los perros aullaron. Y yo caí de rodillas, jadeando como si hubiera vuelto a nacer. A la mañana siguiente, el muerto fue otro. Don Mateo, el sacristán, apareció rígido sobre los escalones de la iglesia, con las manos cruzadas en el pecho y los ojos arrancados. Entonces comprendí el verdadero horror. La niña no estaba ciega. No necesitaba ver. Ella elegía. Y la venda no era para tapar sus ojos, sino para protegernos de ellos. Capítulo 8. El espejo que marchaba en la procesión. Nunca pensé que en una procesión de espectros pudiera marchar algo que no fuese un cuerpo. Pero esa noche lo vi, entre las figuras blancas. Avanzaba un espejo. No tenía quien lo cargara. Flotaba a la altura de los hombros de los muertos, moviéndose con la misma cadencia solemne. Su marco era de hierro retorcido, ennegrecido como carbón. Y en lugar de reflejar la luna o las casas del pueblo, reflejaba lo que nadie quería ver. Al principio creí que solo era mi imaginación, pero cuando el espejo se acercó a mi ventana, comprendí la verdad. No mostraba mi rostro tal como estaba, sino como sería al morir. Me vi pálido, con los labios azulados, los ojos abiertos sin vida. Mi cuerpo estaba tendido en el suelo de la misma habitación desde donde observaba. Un sudor helado me recorrió la espalda. Quise apartar la mirada, pero algo en aquel reflejo me mantenía clavado. Era como un imán que no permitía huir. El espejo siguió su marcha. Al pasar frente a cada casa, proyectaba la misma visión a quienes se atrevían a mirar. Escuché gritos ahogados, puertas cerrándose de golpe,
madres abrazando a sus hijos. Nadie quería saber la forma de su muerte. Pero el espejo no pedía permiso, mostraba lo inevitable. En la casa de doña Carmen, la partera del pueblo, vi cómo ella salió a la puerta, retando al objeto con un crucifijo. El espejo se detuvo frente a ella, y en su superficie apareció su reflejo. No estaba vieja ni cansada. Estaba ardiendo, envuelta en llamas invisibles. Ella lanzó un grito de horror y el crucifijo se partió en dos en sus manos. Horas después, encontraron a doña Carmen calcinada en su cama, sin que hubiera fuego alguno en la habitación. El sacerdote sin cabeza parecía guiar al espejo con su rosario ardiente, como si cada cuenta marcara un destino. El niño de la cruz lo seguía de cerca, y detrás marchaban los espectros nuevos, los que ya habían visto su reflejo y habían sucumbido a él. Yo no pude dormir esa noche. En mi mente seguía viva la imagen de mi cadáver sobre el suelo de mi cuarto. Cada sonido, cada crujido de la madera, me hacía pensar que el futuro ya estaba llegando, que mi cuerpo pronto se doblaría para encajar en lo que el espejo me había mostrado. Comprendí entonces que la procesión no solo venía a llevarse a los muertos, venía a recordarnos que ya estábamos escritos en sus filas. El espejo no marchaba para reflejar lo que somos, marchaba para revelar lo que seremos. Capítulo 9. La sangre que pintaba el camino. Al principio creí que era un simple efecto de la luna. El empedrado del pueblo parecía brillar bajo la luz blanca, como si estuviera húmedo. Pero pronto comprendí que no era agua ni reflejo. Era sangre. Esa noche, la procesión había comenzado más temprano, casi al anochecer, y con cada paso de los espectros, el suelo se manchaba de un rastro rojo, espeso, que no se secaba ni se desvanecía. La calle entera se convirtió en un río lento, pintado con huellas sangrientas que parecían provenir de los pies descalzos de los muertos. Lo perturbador era que ninguno de ellos sangraba. No había heridas, ni cortes, ni cuerpos abiertos. Aún así, el líquido caía, gota a gota, con un ritmo perfecto, como si alguien invisible estuviera exprimiendo la culpa de cada alma que miraba. Me incliné desde la ventana y vi cómo la sangre avanzaba en líneas exactas, dibujando un camino que conducía hasta la iglesia. Allí, frente al altar, se reunía en un charco oscuro que latía como si tuviera vida propia. Los vecinos empezaron a murmurar entre dientes. Algunos juraban que el rastro se formaba solo frente a las casas de quienes tenían pecados ocultos. Y fue entonces cuando lo noté, frente a la puerta de mi hogar. La mancha era más grande, más intensa, como si mis pecados hubieran brotado al descubierto sin que yo los confesara jamás. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Recordé las noches de duda, las veces que callé cuando debía rezar, los pensamientos oscuros que había ocultado incluso a mi madre. Todo estaba allí, derramado en sangre sobre la piedra. De pronto, un niño del pueblo, viviente aún, salió corriendo detrás de la procesión, riéndose como si fuese un juego. Puso las manos en el suelo, en las huellas frescas, y al levantarlas sus palmas estaban manchadas de rojo. Todos contuvimos la respiración. El niño las olió, y cayó rígido, muerto en el acto, con una sonrisa congelada en el rostro. Los espectros no se detuvieron. La procesión siguió avanzando, indiferente, como si la vida de aquel pequeño no fuese más que otra gota en el río eterno que ellos dibujaban. Al final de la noche, cuando las campanas callaron, el pueblo entero amaneció marcado. Las calles estaban cubiertas de líneas rojas que parecían escrituras incomprensibles. El altar de la iglesia estaba rodeado de símbolos que nadie pudo descifrar. Pero todos sabíamos lo que significaban, eran nombres. Nuestros nombres. Desde entonces, cada vez que limpio el suelo de mi casa, no importa cuánto frote, siempre queda un rastro invisible que vuelve a humedecerse cuando cae la noche. Un recordatorio de que la procesión ya ha pintado mi destino con sangre. Y no hay... Capítulo 10. Los nombres que se susurraban en la oscuridad. Esa noche, las campanas no sonaron. El pueblo entero respiró aliviado por un instante, creyendo que, quizá, la procesión había terminado. Pero la oscuridad pronto nos demostró lo contrario. El silencio fue interrumpido por un murmullo. No venía de las calles ni de la iglesia. Venía de todas partes a la vez, como si el viento hubiese aprendido a hablar. Al principio era un sonido confuso, una corriente de voces sin forma. Luego empezaron a distinguirse palabras. Nombres. Eran nombres. Primero oí los de personas ya muertas, vecinos que hacía tiempo estaban bajo tierra. Otros que habían marchado en la procesión desde hacía semanas. Pero después comenzaron los vivos. Uno por uno, cada nombre se deslizaba entre las sombras como un cuchillo frío.
Doña Inés, el carnicero, la hija del alcalde, todos escuchaban su propio nombre resonando en la oscuridad. Nadie sabía qué significaba ser nombrado. Algunos se arrodillaban y rezaban con lágrimas, suplicando que no fuera una sentencia. Otros corrían a encerrarse, tapando sus oídos. Pero nada servía, el susurro entraba directo en la cabeza. Imposible de detener. Yo también escuché mi nombre. No fue un simple sonido, fue como si alguien lo hubiera escrito en mi piel con fuego. Me estremecí entero y sentí que mi corazón daba un salto dentro del pecho. En ese instante comprendí que ya no podía esconderme, la procesión sabía quién era yo. Los vecinos comenzaron a morir de formas extrañas. Aquellos cuyo nombre había sido susurrado aparecían al día siguiente con la boca abierta, los ojos vidriosos, como si hubieran tratado de gritar antes de perder la vida. Nadie los escuchó, nadie los salvó. La procesión, sin embargo, avanzaba en silencio, sin necesidad de campanas ni cánticos. Bastaba con pronunciar los nombres en la oscuridad para arrastrar nuevas almas a sus filas. Me encerré en mi cuarto, me cubrí los oídos y recé con todas mis fuerzas. Pero el murmullo volvió, más nítido, más cercano. Esta vez no solo decía mi nombre, lo repetía, una y otra vez, como una letanía destinada a quebrarme. En medio de la desesperación, me atreví a mirar por la ventana. Y allí estaban, los espectros, caminando como siempre, pero sus bocas no se movían. Entendí entonces la verdad más cruel, no eran ellos quienes susurraban los nombres. Éramos nosotros mismos. Desde dentro, obligados a pronunciar en silencio el destino de los condenados. La procesión no necesita gritar. Nos convierte en su eco, hasta que nuestras propias voces nos entierran. Capítulo 11. El altar que ardió sin fuego. Nunca olvidaré el olor de esa noche. No era incienso, ni cera, ni humedad. Era un hedor metálico, como hierro quemado, que impregnaba el aire antes de que la procesión llegara a la iglesia. Las campanas no tocaron. El murmullo de los nombres había cesado. Pero todos supimos que algo más terrible estaba por comenzar. Cuando los espectros cruzaron el umbral del templo, un temblor recorrió las paredes. El altar mayor, donde durante años se había celebrado la misa, comenzó a resplandecer. No había llamas, no había brasas, y aún así, ardía. La madera crujía como si estuviera siendo devorada por un fuego invisible. La Virgen que lloraba sombras inclinó la cabeza hacia ese altar, como si lo ofreciera. El sacerdote sin cabeza alzó su rosario ardiente y lo dejó caer sobre la mesa sagrada. El impacto no produjo sonido, pero un resplandor oscuro, como humo negro, se expandió por la nave. Los aldeanos que se habían atrevido a mirar desde las puertas cayeron de rodillas. Algunos lloraban, otros huían, pero todos sabíamos lo que veíamos. No era fuego común, era un fuego de pecados. Un incendio que no necesitaba oxígeno, solo culpas, y cada uno de nosotros alimentaba esas llamas invisibles. Lo comprendí cuando vi cómo mi madre, que rezaba entre sollozos, comenzó a arder sin arder. Su piel seguía intacta, pero sus ojos gritaban de dolor. El altar reflejaba en ella lo que llevaba escondido en el alma. No hubo cenizas, no hubo humo en su cuerpo, pero la vi consumirse por dentro, como si la llama le estuviera bebiendo el espíritu. El altar era un juez, un devorador silencioso de secretos. Los espectros formaron un círculo alrededor, y el niño de la cruz se arrodilló frente a la mesa ardiente. La madera crujió más fuerte, y en el resplandor pude distinguir símbolos escritos en sangre, nombres de todos nosotros, grabados como si la iglesia hubiera sido un libro abierto desde siempre. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Quise correr, pero mis pies no respondían. El altar parecía atraerme, como un imán dispuesto a absorberme en su fuego invisible. Entonces, algo aún peor ocurrió. El crucifijo que colgaba sobre el altar se partió en dos, sin que nadie lo tocara. Las mitades cayeron al suelo y desaparecieron en el resplandor, como si jamás hubieran existido. El pueblo entero supo en ese instante que la iglesia ya no pertenecía a Dios. El altar había cambiado de dueño. Esa noche, el templo ardió en silencio, sin fuego, sin humo, pero al amanecer, todos vimos lo mismo, la madera estaba intacta. Nada había sido destruido, salvo nosotros. Porque desde entonces, cada vez que cierro los ojos para rezar, siento el calor del altar ardiendo dentro de mí, reclamando una ofrenda que todavía no he entregado. Capítulo 12. El último rosario. Aquella noche no hubo campanas, ni cánticos, ni susurros de nombres, solo el sonido metálico de algo que rodaba por las piedras del pueblo. Al principio pensé que era una cadena arrastrada por los espectros. Pero pronto lo vi, un rosario gigantesco avanzaba solo,
como una rueda de huesos que no necesitaba manos para sostenerse. Cada cuenta era un cráneo humano, pulido hasta brillar, enlazado con un cordón invisible. El crucifijo que coronaba aquel rosario no era de madera ni de hierro, sino de huesos entrelazados, como si los mismos muertos lo hubieran tejido en secreto. Los espectros se apartaban a su paso, inclinando la cabeza. El sacerdote sin cabeza levantó su rosario ardiente y lo hizo sonar una vez. El eco se multiplicó en el aire, y el rosario de cráneos se detuvo justo en medio de la plaza. Entonces comenzó a girar lentamente. Con cada vuelta, un cráneo abría la boca y murmuraba un nombre. Esta vez no eran los nombres de los muertos, ni de los que habían pecado en secreto. Eran los nombres de los vivos que aún quedaban en el pueblo. Cada cuenta era una sentencia. Vi a doña Teresa, la panadera, llevarse las manos a los oídos mientras su nombre resonaba. Cayó de rodillas, y en el mismo instante un espectro salió del suelo bajo sus pies y la arrastró a la procesión. Vi a Simón, el herrero, tratar de huir hacia el bosque, pero la cuenta que llevaba su nombre se partió en dos, y su cuerpo se desplomó rígido en la tierra. El rosario seguía girando, implacable. Cada nombre era pronunciado una sola vez, y cada vez que una cuenta hablaba, alguien desaparecía de entre nosotros. Yo esperé con el corazón encogido. Sabía que mi nombre estaba allí, grabado en algún cráneo, esperando su turno. Los minutos se hicieron eternos, hasta que escuché el crujido del hueso abriéndose y, entre sus dientes, mi nombre salió arrastrado, áspero, como si la muerte lo pronunciara por primera vez. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Vi una sombra avanzar hacia mí. Quise correr, quise gritar, pero mi cuerpo se quedó paralizado. Solo pude juntar las manos y rezar. No con esperanza, sino con desesperación. Entonces ocurrió algo extraño. La sombra que venía a buscarme se detuvo. El cráneo que había dicho mi nombre volvió a cerrarse, y el rosario quedó inmóvil, como si una fuerza invisible hubiera interrumpido el ciclo. Los espectros se quedaron quietos. El sacerdote sin cabeza no avanzó. El niño de la cruz me miraba, o al menos eso sentí, y por primera vez tuve la impresión de que algo había fallado en la procesión. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier campanada. El rosario no volvió a girar, pero su crucifijo de huesos seguía vibrando, como si esperara una última oración que aún no había sido pronunciada. Y yo supe, en lo más hondo de mi pecho, que mi turno no había sido cancelado. Capítulo 13. La campana negra. Creí que ya había escuchado todos los sonidos que podían helar la sangre, campanas invisibles, cánticos prohibidos, susurros de nombres. Pero lo que ocurrió esa noche no era sonido, era condena. A medianoche, la torre de la iglesia retumbó como nunca antes. No fueron las campanas de bronce que todos conocíamos, oxidadas y viejas. Fue otra, una campana que jamás había estado allí, pero cuya voz oscura estremeció hasta las raíces de la tierra. Un tañido profundo, grave, imposible de describir. No vibraba en los oídos, sino en los huesos. Cada golpe de la campana negra hacía temblar las casas, resquebrajar los muros, apagar las velas, y con cada tañido, uno de los vivos caía al suelo, rígido, como si el corazón se hubiera rendido sin luchar. Desde mi ventana vi cómo don Aurelio, el alcalde, se desplomaba en su sala, la pluma aún en la mano. Vi cómo la joven Clara, que dormía en su cuna, dejaba de respirar con los ojos abiertos. Nadie podía protegerse, ni rezar servía. La campana atravesaba toda plegaria, arrancando la fe como quien arranca una raíz podrida. La procesión avanzaba más solemne que nunca, y en medio de ella, vi surgir la campana. No colgaba de la torre, sino que flotaba sobre los espectros, sostenida por cadenas invisibles que se hundían en el aire. Cada vez que oscilaba, el sonido negro expandía un círculo de muerte que nadie podía esquivar. El sacerdote sin cabeza alzó su rosario incandescente hacia ella, y la campana respondió con un tañido más largo. En el eco resonaron gritos ahogados, como si miles de almas fueran liberadas y condenadas a la vez. El niño de la cruz se inclinó, y las sombras que lloraba la Virgen se arrodillaron en silencio. Entonces ocurrió lo más terrible. La campana negra se giró hacia mi casa. No sé cómo explicarlo, pero sentí que ese objeto sin ojos me miraba. Su sonido retumbó dentro de mí antes de que oscilara. Fue un tañido que no escuché con los oídos, sino con la médula. Mi cuerpo entero se dobló, y por un instante creí que mi alma se desprendía. Caí al suelo, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Afuera, la campana seguía tañendo. Más fuerte, más cerca. Cada oscilación marcaba un nuevo cadáver. Cada golpe anunciaba que el pueblo se vaciaba poco a poco, convirtiéndose en un eco hueco.
Cuando la procesión desapareció en la iglesia, la campana se desvaneció con ellos. Nadie volvió a verla, pero todos supimos que no había desaparecido. Se había instalado en nuestros cuerpos, en el centro del pecho, esperando oscilar de nuevo desde dentro. Ahora, cada vez que cierro los ojos, siento un golpe seco resonando en mis costillas. Una campana negra que no está afuera, sino dentro de mí. Capítulo 14. La noche en que todos fueron espectros. Esa noche no hubo diferencia entre vivos y muertos. Todos, sin excepción, marchamos en la procesión. Me desperté de golpe, con la sensación de que alguien me tiraba del brazo. Abrí los ojos y me encontré de pie en medio de la calle, aunque no recordaba haber salido de la cama. A mi alrededor, los vecinos también estaban allí, hombres, mujeres, ancianos, niños. Nadie hablaba, nadie lloraba. Todos caminábamos en silencio, como arrastrados por una fuerza invisible que no pedía permiso. Lo más espantoso fue mirar mis propias manos. Eran pálidas, translúcidas, como las de los espectros que tantas veces había observado desde mi ventana. Podía ver a través de mis dedos el resplandor mortecino de la luna. Grité, pero de mi boca no salió sonido. Solo un aire frío que se unió al murmullo de la multitud. Marchábamos al mismo paso, sin voluntad, como si una cuerda invisible uniera nuestros pies. Al frente, el sacerdote sin cabeza levantaba su rosario ardiente, y cada cuenta que pasaba parecía arrancarnos un recuerdo. Caminaba, pero ya no recordaba por qué. Caminaba, pero no sabía a dónde. Vi a mi madre a mi lado. Sus ojos estaban vacíos, como si el alma ya hubiera partido. Quise sacudirla, despertar su conciencia, pero mis manos no pudieron tocarla. Atravesé su cuerpo como si fuera humo. Fue entonces cuando comprendí la verdad: no estábamos vivos ni muertos. Éramos otra cosa. El niño de la cruz avanzaba con paso firme. Su carga parecía aún más pesada esa noche, y cada vez que se inclinaba bajo el peso, uno de nosotros se desplomaba al suelo, quedando atrás como un cascarón vacío. El cuerpo caía, pero el espectro continuaba marchando en silencio. El pueblo entero se movía como una sola criatura, un río de sombras que inundaba las calles. Pasamos frente a la iglesia, y las campanas negras retumbaron dentro de nuestros pechos. Cada tañido borraba un recuerdo más: mi nombre, mi casa, mi infancia. Todo se deshacía como humo en el aire. De repente, levanté la vista y vi algo imposible entre los espectros. Estaba yo, un doble mío, marchando unos pasos más adelante, con los mismos ojos vacíos y la misma piel translúcida. Quise gritarle, alcanzarlo, pero la procesión no me permitió romper la fila. Entonces lo entendí: ya no me pertenecía a mí mismo. La procesión me había duplicado, y yo no sabía cuál de los dos quedaría al final de la noche. Cuando el cortejo llegó a la plaza, la procesión se detuvo. El altar ardía sin fuego, y las sombras de la Virgen se inclinaban hacia nosotros. Todos nos quedamos inmóviles, esperando una señal. El sacerdote sin cabeza alzó su rosario. El niño de la cruz se arrodilló, y por un instante sentí que el mundo entero había muerto, que el amanecer nunca volvería. Esa fue la noche en que todo... Capítulo 15. El amanecer que nunca llegó. Siempre creí que, pasara lo que pasara durante la procesión, el amanecer sería nuestro refugio, que la luz del sol borraría las sombras, que el canto de los gallos ahuyentaría a los espectros. Pero aquella madrugada, descubrimos que el sol también puede negarse a salir. La procesión avanzó hasta la iglesia. Como siempre, el sacerdote sin cabeza agitaba su rosario ardiente. El niño cargaba su cruz imposible, y la Virgen lloraba sombras que se unían a las filas. Todo era igual, y sin embargo, distinto. Había una espera tensa, como si todos supieran que la noche no terminaría. Yo caminaba entre ellos. No sabía si estaba vivo o muerto, si era carne o espectro. Mis pies se movían solos. Mis labios rezaban oraciones que no recordaba haber aprendido. El eco de la campana negra aún retumbaba dentro de mi pecho. Llegamos al altar. El fuego invisible ardía más fuerte que nunca, iluminando la nave con un resplandor que no era luz, sino condena. Los nombres escritos en sangre sobre la mesa brillaban uno a uno, hasta que no quedó nadie sin estar marcado. Entonces esperamos el amanecer. El cielo comenzó a palidecer, pero el sol nunca apareció. Era como si una mano invisible lo hubiera detenido detrás del horizonte. El gallo del pueblo cantó, pero su voz sonó hueca, perdida, como si no creyera en sí misma. Y en esa penumbra eterna, comprendimos la verdad: la procesión no era un rito de la noche. Era el verdadero rostro del día que nos había sido negado. Los vivos se miraban entre sí,
buscando consuelo, pero en los ojos de cada uno solo había reflejos vacíos. Los muertos marchaban a nuestro lado, indistinguibles de nosotros. Ya no había frontera. El mundo había quedado atrapado en un crepúsculo sin fin. Yo levanté la vista hacia el crucifijo partido del altar. Por un instante, deseé que todo fuera un sueño. Pero entonces, en el silencio absoluto, escuché algo, un latido. No venía de mi pecho, venía de la iglesia entera, como si el templo se hubiera convertido en un corazón vivo, latiendo al compás de nuestra desesperación. El sacerdote sin cabeza alzó su rosario una última vez, y con un gesto invisible dio por terminado el ciclo. Pero no hubo descanso. No hubo liberación. La procesión simplemente siguió, dando vueltas eternas por las calles del pueblo. Comprendí entonces que ya no esperaríamos más amaneceres, que la noche había ganado, y que nosotros, vivos y muertos, marcharíamos para siempre bajo un cielo estancado. No hubo gritos, no hubo rebelión, solo pasos, pasos que aún sigo oyendo, incluso ahora, mientras intento contar esta historia, y si alguna vez despiertas antes del alba, con la sensación de que el sol se retrasa, escucha bien, tal vez la procesión ya ha comenzado en tu calle, tal vez, esta vez, el amanecer tampoco llegue. Epílogo: el pueblo que se convirtió en procesión. Dicen que los mapas antiguos marcan este lugar con un vacío, como si nunca hubiera existido. Ningún viajero lo encuentra, ningún camino lleva a él. Sin embargo, algunos aseguran que, en noches sin luna, han escuchado campanas lejanas que no pertenecen a ninguna iglesia conocida. Yo soy el último que recuerda, o al menos, eso creo, porque ya no sé si hablo desde la vida o desde el otro lado. Mi voz, quizás, no sea más que un eco arrastrado por la procesión eterna. El pueblo no amaneció jamás. Las calles quedaron suspendidas en una penumbra perpetua, las casas convertidas en sombras huecas. Nadie quedó vivo, pero tampoco muerto. Todos marchamos. Todos somos parte del cortejo. No hay puertas ni ventanas que nos protejan. La procesión es el mundo mismo. Y el mundo mismo late como un corazón podrido. He intentado resistirme. He cerrado los ojos. He rezado. He mordido mi propia lengua para sentir que aún soy humano. Nada sirve. La procesión me arrastra siempre, como a todos. Somos pasos sin voluntad, oraciones sin fe, voces que no nos pertenecen. Y aún así, queda algo peor que la condena de marchar eternamente, saber que no estamos solos, que algún día, la procesión saldrá de este pueblo borrado y tocará las campanas en otro lugar, tal vez en tu calle, tal vez en tu casa. Si escuchas el tañido profundo, no mires por la ventana, no intentes rezar, no suspires aliviado esperando el amanecer, porque si las campanas son negras y los pasos se multiplican en la oscuridad, ya es tarde. Significa que la procesión de los espectros ha llegado hasta ti, y cuando eso ocurra, descubrirás lo mismo que nosotros,